Pues como bien sabemos o sabéis, estamos considerando el Evangelio de Juan. Vamos lentamente porque vamos viendo versículo a versículo, no saltamos nada, vamos viendo cada una de las enseñanzas que el Evangelio nos da. Hoy nos toca una porción que sigue estando en el primer capítulo de Juan, es los versículos del capítulo 1, del 19 al 28. Vamos a leer esta porción y vamos a intentar traer la palabra aquí, otra vez, actualizarla, traerla a este momento, a esta congregación y a cada uno de los que aquí estamos. Espero que la palabra sea adecuada para cada uno y las necesidades de todos y cada uno de los que aquí estamos. Ese es el valor de la palabra, ¿verdad? Dice esta porción que nos corresponde, nos toca hoy. Capítulo 1 de Juan, versículos del 19 hasta el 28. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió, diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Bueno, pues hay quien dice que todavía esta porción entra en lo que es el prólogo del Evangelio de Juan. Pero, de alguna manera, Juan ha hecho una presentación, y digo Juan el apóstol, ha hecho una presentación, este Evangelio lo ha escrito él, aunque habla también de Juan el Bautista, que es el precursor, es otro. Entonces, cuando leemos la palabra del Señor, tenemos que ser conscientes de que no es una palabra muerta. La palabra está viva. La palabra es eterna. La palabra no es como cualquier otro libro que pueda existir sobre la faz de la tierra que puedan escribir los hombres. La palabra de Dios está viva. No podemos pensar en ella como algo que se escribió hace mucho tiempo por los que escribieron los distintos libros, los evangelios, y que aquello quedó allí para aquel tiempo. Tenemos que intentar por todos los medios darnos cuenta que la palabra tiene vida, entre otras cosas porque la palabra es Cristo mismo. Y aquí Juan hace una presentación en este prólogo, en los primeros versículos que llevamos considerados del Evangelio. Juan hace un prólogo ahí y luego va a demostrar y va a ir ilustrando todos los atributos y todo lo que ha estado enseñando aquí a lo largo de todo el Evangelio, con lo que la palabra cobra vida, cobra valor, palabras de vida eterna, como es la palabra de Dios. Así que Juan ha terminado su prólogo y ahora va a empezar, continúa escribiendo, va a empezar a hablar de la parte histórica del Evangelio. Va a empezar a relatar todo lo que es y todo lo que hizo Cristo, quién era el Señor Jesús, y va a empezar a partir de aquí a hacerlo así. Él ha terminado, como digo, su prólogo y empieza esta narración. Y lo empieza hablándonos del testimonio de Juan el Bautista, el precursor. Era un pariente del Señor, pero
que él empieza su ministerio. Él tenía una misión. Y vemos que a través de esa misión, con qué valor y con qué fuerza y con qué ímpetu y con qué certeza y convicción Juan se dedica a ese ministerio. Juan fue un hombre extraordinario, tan maravilloso, tan extraordinario, que el Señor Jesús dijo de él lo que no ha dicho nunca de ningún ser humano, que de entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan el Bautista. Juan el Bautista fue decapitado por causa de su ministerio. Relacionarse con Jesús puede tener consecuencias graves. Juan terminó decapitado, el Señor Jesucristo terminó crucificado. Y esto es así. Identificarse con Jesús puede tener consecuencias graves, pero gloriosas. Los primeros 3 evangelios comienzan con la predicación de Juan. En los 3 primeros, Mateo, Marcos y Lucas, se habla en principio, entre otras cosas, pero se empieza hablando del testimonio de Juan. El testimonio y la predicación que Juan dirigió a la nación de Israel para anunciarle la próxima venida del reino y el acercamiento del reino de Dios y llevar al pueblo al arrepentimiento, a pensar. Ese era el ministerio, esa era la tarea de Juan el Bautista. Juan no solo nos transmite las palabras, el apóstol, no solamente nos transmite también como los demás las palabras y el testimonio de Juan el Bautista, sino que también amplía un poquito más. Juan el Bautista presenta a Jesús ante Israel y lo designa ante sus propios discípulos como el Hijo de Dios. En el verso 15 de este capítulo 1 dice, Juan dio testimonio de él, del Señor. Y ahora, como uniendo y continuación de este versículo 15, en el verso 19 dice, este es el testimonio de Juan el testimonio de Juan. ¿Qué decía Juan? ¿De qué hablaba Juan? ¿Qué es lo que enseñaba Juan? ¿Qué predicaba Juan? Son varias las ocasiones en que en este evangelio y en este capítulo concretamente, Juan da testimonio de Jesús, como un testigo de Jesús. Y estas declaraciones se producen por una comitiva que habían enviado los fariseos a preguntarle a Juan, como hemos leído, a preguntarle a Juan, ¿tú quién eres? Y ahora veremos algo de esto. Los fariseos, los guardianes y custodios de la santa y la buena doctrina, o mejor diríamos, de su doctrina, de la suya, pues querían saber quién era Juan. Si hablaba cosas que pusiesen en peligro lo que a ellos les consideraban que no era correcto. Si habla de algo que no es conveniente, con lo que anunciaba, con lo que él decía, todo tenía que pasar por el filtro de ellos. Todo le tenían que dar ellos, el Sanedrín, le tenían que dar la aprobación. Ellos tenían que ser los que controlaban qué se decía y cómo se decía y qué es lo que se decía y se anunciaba. Juan estaba anunciando cosas raras, cosas extrañas, que ellos no entendían, que ellos no comprendían muy bien. Aunque verdaderamente lo que Juan estaba diciendo, ellos deberían de haberlo conocido y deberían de haberlo sabido. Y más aún de lo que se decía de Jesús. Hay ahí un profeta que está hablando, que le está siguiendo mucha gente. ¿Y qué está diciendo? ¿De qué está hablando? ¿Quién es este hombre? Juan hablaba de eventos que de ninguna manera eran la continuación de la religión judaica. Juan no estaba hablando de las mismas cosas que hablaban ellos. Juan estaba diciendo cosas que ellos no decían cuando deberían haberlas tenido presentes. Y es por eso que Juan, y mucho menos Jesús, no empieza su ministerio presentándose y acreditándose ante el Sanedrín para solicitar de ellos autorización para llevar a cabo su ministerio. Y este proceder a ellos no les gustaba. Juan estaba anunciando y predicando de una manera autónoma, podríamos decir. Estaba prescindiendo de ellos
que eran los religiosos, los que se suponía que eran los auténticos que vivían la fe. Juan estaba actuando de una manera independiente. Y es que era así. Y esto a ellos no les gustaba, ellos querían tener control de todo. Así que envían una delegación a buscar a Juan y a decirle: ¿tú quién eres? ¿Qué es lo que estás enseñando? El Señor Jesucristo hacía igual. Y esto a ellos les molestaba. Tener en cuenta que ellos tenían el control de todo. Querían seguir controlando, y sobre todo y especialmente todo el aspecto religioso, porque ellos se creían que estaban en la auténtica y en la única verdad. Pero no era así. El Señor Jesucristo también empieza de una manera autónoma, aunque también habla con ellos. Pero Jesús ni Juan van y se presentan ante ellos para buscar su certificado de autenticidad. Así es que esto a ellos no les gustaba mucho. Mirad, cuando Jesús, ¿cómo lo digo? Cuando los evangelios hablan y relatan la resurrección de la hija de Jairo, dice, por ejemplo, en Marcos: y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio a Jesús, se postró a sus pies. Un principal de la sinagoga, perteneciente a ese sistema religioso judío. Y cuando vio a Jesús, se postró ante él. Jairo lo que nos está mostrando es precisamente esto que estaba comentando. Él es un principal de la sinagoga. Al acudir a Jesús, está poniendo de manifiesto que Jesús es la verdadera y la auténtica esperanza de Israel. Jesús es el punto y final de todo ceremonial. Jesús es el final de los sacrificios. Jesús es el final del templo. Jesús es el final de todo sistema rancio y caduco que los judíos habían inventado. Y esto a ellos no les gustaba. Pero Jairo, que era un principal, era uno de ellos, al ponerse y a adorar a Jesús, el que se postra a los pies de Jesús, el que va a pedirle ayuda a Jesús, estaba reconociendo que todo ese sistema había terminado, había caducado. Ahora hay algo nuevo, que era Jesús. Y por eso acude a él. El reino de Dios se ha acercado y Dios se ha hecho hombre, se ha encarnado, como nos decía Juan al principio del Evangelio en el versículo 14 del capítulo 1. El reino de Dios se ha acercado, Dios se ha hecho hombre, se ha encarnado en una virgen, ha venido a este mundo con un propósito: tratar personalmente con nosotros, con el ser humano, con el pecado, con nuestros problemas, a caminar por esta tierra igual que tú y que yo. Se abre el tiempo de la misericordia y de la gracia, como un paréntesis en los planes y el proyecto de Dios. Cuando leemos el Salmo 102, dice: tú te levantarás y tendrás misericordia de Sión, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado. Es un tiempo, se ha cumplido los tiempos de Dios y el plazo ha llegado, en el que Dios va a manifestar su misericordia de una manera extrema. No podían aceptar ni comprender lo que Juan estaba predicando. Era un mensaje duro, terrible, fuerte, enérgico. Lo que no podían de ninguna manera era aceptar la actitud de Juan, como lo hacía Juan. No se sometía a ninguno de los ceremoniales que ellos tenían costumbre y que según ellos se debería de hacer. No estaba predicando en el templo, ni en los alrededores, estaba en el desierto. Antes hemos leído que estas cosas ocurrieron en Betábara o Betania para algunos. La actitud de Juan no le gustaba. No le gustaba su valentía, su seguridad en lo que anunciaba y predicaba, su autoridad, con la autoridad con que enseñaba y la energía con la que hablaba. Solo como uno que tiene el espíritu de la verdad de Dios en él. Ante estas preguntas sobre la identidad de Juan, ¿tú quién eres?,
y las respuestas que él da, llenas de certidumbre, creo que nosotros aquí, si traemos la palabra ahora, aquí, ahora mismo, delante de nosotros, y no consideramos esto como aquello que dijo Juan hace muchos años, sino que la traemos aquí a la actualidad, a nosotros, a aplicarla a cada uno de nosotros, creo que tenemos la primera y gran lección, entre otras muchas, una gran lección de Juan para nosotros. ¿Y cuál es? Vemos cómo Juan aprovecha cada oportunidad que se le presenta para hablar de quién, de Jesús, para presentar a Jesús. Cualquier cosa le era útil a él, de cualquier manera él así lo hacía. En vez de hablar de él, lleva a todo su auditorio, a todos los que están allí, los lleva ¿a dónde? A Jesús. A Jesús. Ese era su interés, ese era su proyecto, ese era la tarea que Dios le había encargado, que presentara a Jesús. Y eso es lo que él hacía. Todas las flechas que llegaban a Juan, vinieran de donde vinieran, del Sanedrín, de los fariseos, de los soldados, de los sacerdotes, de todos los que se acercaban a él, todas las flechas que iban hacia Juan, Juan no las devolvía, lo que hacía era redirigirlas a Jesús. En el corazón de Juan había un fuego que le forzaba a llevar a cabo su misión, preparar el camino de Jesús. Y actualizando un poco, y para que Juan también nos hable a nosotros, a ti y a mí en esta mañana, yo me pregunto, ¿hago yo lo mismo? ¿Aprovecho la razón de mi existencia aquí en este mundo? No es otra que presentar y hablar de Jesús, predicar a Jesús. Mirad, cuando pasan los años y uno ya llega a cierta edad, llega a la conclusión, como el sabio, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Todo es vanidad. Te das cuenta que en qué se afana el hombre, en qué nos afanamos, nuestras luchas, cuando la verdadera misión que tenemos aquí como hijos de Dios es anunciar y glorificar a nuestro Dios y presentar a Jesús al mundo. Y que puedan ver en nuestra manera de vivir que vivimos y somos de Cristo. Pues con Él vamos a estar toda una eternidad. ¿Hago yo lo mismo? ¿Hago lo mismo que hacía Juan? Aprovechar todas las oportunidades que hay en mi vida, todas las oportunidades que el Señor me presenta de hablar de Jesús. Y no me refiero solamente aquí, ahora, el domingo, a predicar porque estáis aquí y me tenéis que escuchar, sino fuera, los demás días de la semana. La misión de Juan no era vestir ropas lujosas, no era comer en grandes restaurantes. Todo era muy sencillo, estrictamente sencillo. Porque para él había algo mucho más importante, que era preparar y anunciar a Jesús. ¿Hacemos nosotros lo mismo? ¿Todos nosotros hacemos lo mismo? Vivimos un tiempo tremendo en el cual hay un gran afán de protagonismo. Juan era un hombre que tenía éxito en su predicación. Le estaban siguiendo muchas gentes, se bautizaban con él. Y esta era la preocupación que estos fariseos y este régimen religioso tenían con él. Era una gran oportunidad para Juan haberse podido promocionar. Ellos mismos lo estaban forzando de alguna manera. ¿Eres tú el Cristo? ¿Eres tú Elías? ¿Eres tú el profeta prometido por Isaías en Deuteronomio? ¿Eres tú? Y él podía haber dicho, sí, lo soy. Maravilloso, venga, vamos a ensalzarlo. Qué oportunidad más grande para Juan de promocionarse en los tiempos que estamos viviendo hoy, incluso en la iglesia de Cristo. Estamos viendo ese afán de protagonismo, de promocionarse, de escalar posiciones altas, donde todo el mundo me respete. Y Juan dice, no lo soy. Luego dice, no, yo no soy el Cristo. Después dice, no lo soy. Y al final dice, no. Cada vez va restringiendo más sus respuestas. ¿Por qué? Porque no le interesa discutir con ellos. No quiere hacer esto. No quiere promocionarse. Solamente quiere hablar de Jesús, como ahora al final hará.
Juan, el apóstol, nos empieza contando que ante el auge de esta que está teniendo su testimonio, el Sanedrín, máximo exponente del gobierno de Israel, envía esta delegación a indagar quién es Juan y qué es lo que predica, qué está diciendo. La confesión que Juan hace de sí mismo preparaba el camino, el testimonio que iba a dar de su Señor. Yo no soy el Cristo. Yo no soy el Cristo, ni soy Elías, ni soy el profeta. Cuando le preguntaron si era Elías, también respondió, no lo soy. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Y no dice yo soy la palabra, que al principio nos hablaba Juan, el apóstol. No dice yo soy la palabra, yo soy una voz, porque la palabra es Jesús. Yo soy una voz. Es necesario que nos conozcamos a nosotros mismos si queremos dar un verdadero testimonio de Jesús. ¿Te has preguntado quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Es muy importante que lo tengamos claro. ¿Quién somos delante de Dios? ¿Piensas que has pensado en cuál es el proyecto de tu vida? ¿Qué haces aquí? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? Juan esto lo tenía claro. Es muy importante que sepamos quiénes somos. Tiempo más adelante, el mismo apóstol Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ese mismo que dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, también dijo de sí mismo, porque se conocía también a él mismo, en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Sí. Es muy importante saber quiénes somos para saber qué contestar cuando alguien nos pregunta, ¿tú quién eres? Nos dice Juan que es una voz que clama en el desierto. Juan sabe la inminencia y la urgencia de su mensaje. Parece que nadie escucha y aún así él sigue anunciando y fuerza a un cambio de corazón profundo al arrepentimiento para recibir al que estaba a punto de aparecer, a punto de manifestarse, Jesús. También hoy parece que predicamos en un desierto a corazones de piedra, corazones sedientos del agua de vida que solo Jesús puede dar. ¿Has pensado quién eres delante de Dios? ¿Has pensado si tu corazón profundamente necesita agua viva, el agua que solo te puede dar Jesús? Juan decía, enderezad el camino del Señor. Ya lo había dicho Isaías en el capítulo 40, verso 3. En tiempos de Juan, ¿qué significaba enderezad el camino del Señor? Entre otras muchas cosas. Era prepararse para recibir al que venía, al Mesías. Hoy, actualmente, sería también aceptar a Jesús. Y es lo que yo propongo en esta mañana. Enderezad el camino. Esa es tarea de los hijos de Dios, de la Iglesia. Enderezad el camino del Señor. Hoy sería aceptar a Jesús como único y suficiente Salvador. Prepararse para la venida del Mesías que llegue a formar parte en tu vida. Sin embargo, Juan decía de enderezar el camino. ¿Qué pasa? ¿Que el camino no estaba preparado? Lógicamente que no. No estaba preparado. El sistema religioso judío presentaba ante los ciudadanos, ante los demás, un camino muy tortuoso, lleno de muchos obstáculos, de muchos problemas, muchos inconvenientes, muchos cumplimientos, muchas normas que ellos habían inventado. El camino estaba lleno de recovecos. No podemos hacer lo mismo. Tenemos que predicar la verdad. Tenemos que decir quién soy yo y quién es Jesús y lo que ha hecho por nosotros. Tenemos que presentar un camino llano, no un camino fácil, pero un camino llano, donde al final
quien está en ese camino, es Jesús, para que la gente se maraville. El camino de vida para aquellos que aún no han creído en él. Un camino que tiene su inicio en el arrepentimiento. Es quizás por esto, por lo que mucha gente no quiere hablar o que se le hable de estas cosas, porque empieza con el arrepentimiento. Arrepentimiento del olvido de Dios en nuestras vidas y de tantas cosas más. Todos en este mundo hablan de la satisfacción. Nadie es culpable de nada. Es culpable la sociedad y la familia y todas estas cosas. Llevan al arrepentimiento. Cuando Juan es interpelado acerca de su bautismo, por qué bautiza y de cómo lo hace, si no era ni el Cristo, ni Elías, ni el profeta, cuando es interpelado acerca de su bautismo, él hace una declaración cargada de fuerza, al menos para mí y creo que para todos, siempre dirigiendo y redirigiendo la mirada hacia Jesús. Y dice, yo bautizo con agua, pero Él os bautizará con el Espíritu Santo. Juan siempre aprovecha la oportunidad. Pero dice una cosa que a mí me llama la atención. En medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. No dice en medio de vosotros estuvo uno, ni en medio de vosotros estará uno. Dice en medio de vosotros está uno que vosotros no conocéis. Nuestro hermano David ha leído en Primera de Juan, porque Juan siempre le gustaba seguir ampliando todo lo que decía. Mirad el amor que nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. No le conoció a Él. Es el conocimiento de Dios, de aquel que venía. Ese que Juan decía, en medio de vosotros está uno que vosotros no conocéis. En esta mañana yo puedo volver a decir, en medio de todos nosotros está uno que conocemos y otros a lo mejor no lo conocen. Pero esa es la invitación. Es maravilloso. ¿De quién está hablando Juan? ¿De quién habla Juan? Está hablando de un personaje maravilloso, extraordinario, a la que él ha dedicado su vida para anunciarle, para prepararle. Creo que la pregunta inmediata sería, ¿y quién es? ¿Dónde está? Para que nosotros le conozcamos. En medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Ese está ahora aquí mismo también. Ahora mismo está aquí. Y Juan podía añadir, no le conocéis porque vosotros preferís una religión de labios y una religión no de corazón. Por eso no le conocéis. Por eso no le recibís, como Juan decía al principio en su prólogo del Evangelio. A los suyos vino y los suyos no le conocieron, porque no les interesaba. No les interesaba lo que Jesús decía. Ellos preferían una religión de labios y no una religión de corazón. Estamos viendo en los estudios que estamos haciendo un cambio de motivaciones en el corazón. Dame, hijo mío, tu corazón, dice el Señor. Porque Dios no se conforma con menos. No es, dame tu tiempo una vez o dos a la semana y estar en la iglesia. No, dame tu corazón, el centro motriz de todas tus sensaciones, emociones, deseos, todo. Dámelo a mí, eso es lo que yo busco, tu corazón. Pero ellos no estaban por esa labor. Pero en esta mañana yo vuelvo a decir, Dios te dice, dame, hijo mío, hija mía, dame tu corazón, porque vas a ver maravillas. Isaías, en el capítulo 1 y verso 3, hablando de este desconocimiento de su pueblo, de Dios, dice, el buey conoce a su dueño, y es un animal. Y el asno, el pesebre, conoce el pesebre de su señor, y es un animal. Sin embargo, Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Eso era a quien se estaba dirigiendo Juan entonces, en aquel momento. Y hoy preguntamos también, ¿tú qué prefieres? ¿Vivir una vida de religión, de labios, de celebraciones, de festividades? ¿O vivir una religión y una fe de corazón?
para poder conocer a ese que está en medio de nosotros, que posiblemente aún no conoces. Aún con esta declaración, ellos no se interesaban. No preguntaban, ¿y quién es? ¿Dónde está? Muéstranoslo, dinos quién es para que veamos a Él. Jesús tiene sus tiempos y Él sabe cuándo tiene que aparecer. Juan les está presentando a alguien extraordinario y maravilloso. Sin embargo, a ellos les pasaba como le pasó a Pilatos cuando preguntó, juzgando a Jesús, ¿qué es la verdad? Decía Pilatos. ¿Qué es la verdad? Me estás hablando de la verdad. ¿Y qué es la verdad? No la conocía. Sin embargo, la verdad la tenía delante. Pues que en esta mañana no ocurra contigo lo mismo. La tienes delante. Es Jesús. Acude a Él. Acude a Él. Mira cómo Juan presentaba al Mesías, al Salvador. Aquí parece ser que Jesús aún todavía no se había manifestado plenamente a vista de todos, pero hoy, ahora mismo, Jesús sí se ha manifestado. No hay excusa. Jesús llevó a cabo su ministerio, fue a la cruz, murió por ti y por mí. A eso había venido. Resucitó el tercer día y está a la diestra del Padre intercediendo por todos nosotros. Es nuestro precursor en el cielo. Está allí como hombre. No hay excusa. Hoy sí podemos hablar de la obra de Jesús hecha y terminada y consumada. Juan en aquel momento no, porque Jesús aún no había llevado a cabo el fin de su ministerio. El mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 15, verso 22, dice Jesús con sus propios labios, si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado, porque yo he venido, he hablado y he muerto en una cruz por ti. Hermanos y hermanas, la Iglesia está necesitada de testigos de Jesús. No testigos que ocultemos a Jesús para aparecer yo. No quiero que hablar de mí, no quiero que os fijéis en mí, ni en los pastores, ni en los ancianos, ni en los que nosotros creamos que son muy fieles. Ese no es nuestro modelo, ese no es nuestro destino. Nuestro destino es Jesús. La Iglesia está necesitada de testigos de Jesús, que den testimonio de Jesús, que hablen de Jesús y presenten a Jesús como el único y suficiente Salvador, el único que ha tenido misericordia, el único que tiene gracia, la gracia de Dios, porque Él es Dios. No ocultemos a Jesús. Muchas veces incluso con nuestra actividad en la Iglesia, nuestro trabajar, nuestro servicio, de alguna manera parece que pudiera ocurrir que ocultásemos a Jesús y que nos viésemos nosotros. No se trata de eso. Se trata de que a través de nuestro ministerio, de nuestro servicio, se pueda ver a Jesús. Que huyamos de todo afán de protagonismo para que todo el mundo pueda ver a Jesús. Necesitamos corazones que cambian en lo más profundo sus motivaciones para manifestar a Jesús. A mí me entusiasma la vida de Juan. No solamente por lo que Jesús dijo de él, sino por la valentía y la humildad de Juan. Dios quiera que cada uno de nosotros seamos también así. Anhelemos ser como Juan. Que nuestra manera de vivir allane el camino para que otros acudan a Jesús. Que no seamos como los fariseos, que dice en el capítulo 23 de Mateo, que echaban cargas sobre los demás cuando ellos no movían ni un dedo para ayudarles a llevar esas cargas. Que allanemos el camino para que la gente, los hermanos, amigos, amigas, acudan a Jesús. Que vean en nuestras vidas esa maravilla que es y sientan curiosidad. Que no hagan como aquellos cuando Juan les dice, en medio de vosotros está uno que no conocéis, y nadie preguntaba quién era ese uno. Que forcemos y provoquemos a la gente el interés por háblame de Jesús.
Cuéntanos cosas de Jesús. Queremos ver a Jesús como aquellos griegos. Queremos ver a Jesús. Que esta mañana sea ese el anhelo de tu corazón. Jesús dijo, vosotros sois la luz y la sal del mundo. Y el apóstol escribe más adelante, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios. Para que vean vuestras obras y no glorifiquen a vosotros, sino a Dios. Eso es lo que pretendía Juan. Juan era directo en cuanto a señalar a Jesús. ¿Sabéis por qué? Y de la manera tan extraordinaria que lo hizo. Juan dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo no, Él. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que el Señor nos bendiga y nos ayude. A nosotros como hijos de Dios, para llevar a cabo nuestro ministerio, mostrar, indicar a Jesús. Y sea en los gozos o en las dificultades, en las tormentas o en las calmas, siempre se vea que Jesús es el que controla nuestras vidas, para gloria de Dios Padre. Amén.